Hola amigos, tenemos muy buenas noticias, porque tal como informa Infolibre, una sentencia judicial por lo penal ha resquebrajado la validez de las más de 800.000 denuncias que la policía ha interpuesto contra la ciudadanía por saltarse las leyes injustas del estado de alarma decretado por el gobierno socialcomunista. La sentencia, dictada el 30 de abril en el Juzgado de lo Penal número 1 de La Coruña, absuelve, libera, exculpa a un vecino de un pueblo llamado Carballo que fue sorprendido por agentes policiales el 12 de abril en las inmediaciones de una iglesia. El detenido, según el fallo, les comunicó que iba al templo a practicar actos de culto, por lo que le dejaron entrar. No obstante, transcurridos unos minutos, los agentes lo localizaron de nuevo cerca del Parque de San Martiño y al preguntarle por su presencia en la vía pública, les dijo que se dirigía a un supermercado, aunque iba en dirección contraria a su domicilio. El hombre acabó siendo detenido, acusado de un delito de desobediencia. Es decir, su caso adquirió trascendencia penal no solamente administrativa, que es la que suelen llevar las multas que se están poniendo por saltarse las leyes injustas del estado de alarma decretado por el gobierno socialcomunista. El juez que investiga este caso ha dicho que la redacción del artículo 7 del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, puede ser de dudosa redacción. Vamos, que está mal escrito. Y por tanto carece de validez. Así que vamos a leer el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 para ver por qué al juez le parece que ese artículo es de dudosa redacción. Y vemos que ese artículo se titula Limitación de la libertad de circulación de las personas, que dice, en su punto 1, que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades. A. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Es decir, que el dudoso artículo 7 permitiría a cualquier ciudadano ir a adquirir alimentos a un supermercado que estuviese a 10 kilómetros de su domicilio, o a 20 o a 30 kilómetros. En otras palabras, que el artículo 7 no dice que los ciudadanos deban ir expresamente y exclusivamente a los supermercados que estén más cerca de su casa. Y por tanto, el ciudadano que ha sido absuelto por el juez de La Coruña no incumplió la ley cuando, después de salir de la iglesia, fue a un supermercado que se encontraba en dirección contraria a su domicilio. Por eso, el juez que ha dictado la sentencia absolutoria sigue diciendo: en materia de limitación de derechos, y más cuando se trata de derechos fundamentales, hay que considerar que lo que no está expresamente prohibido está permitido. Y lo mejor de todo es que, como dice Infolibre, juristas consultados consideran que, aunque se trata de una sentencia penal, fortalece la posición contra las múltiples sanciones administrativas iniciadas, que ya suman más de 800.000. Por lo que, amigos, esta es una excelentísima noticia, tanto para aquellas personas que hayan recibido alguna de las 800.000 denuncias por infringir el abusivo Real Decreto dictado por el gobierno social comunista, como para todas aquellas personas que no hemos recibido ninguna sanción, pero que, como yo, amamos la libertad y la justicia. Pero, amigos, la cosa va mucho más allá, pues el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 está tan mal escrito, está tan mal legislado, que aunque os saltéis todas las letras del artículo 7 titulado Limitación de la libertad de circulación de las personas, es ilegal que os multen. Repito, es ilegal que os multen. ¿Por qué? Porque el artículo 20 de ese Real Decreto titulado Régimen Sancionador dice:
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981 del 1 de junio. ¿Sabéis lo que eso significa, amigos? Pues que no os pueden sancionar, ya que el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, que es la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, dice que 1. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Y yo me pregunto, ¿en qué ley se recogen las sanciones para todos aquellos ciudadanos que les dé por dar un paseo por el campo, o salir a nadar a la playa, o tomar el sol en pleno centro de la ciudad? ¿En qué ley se recogen esas sanciones? ¿Acaso esas sanciones aparecen recogidas en alguna ley del enorme corpus legislativo del Estado español? No, amigos, en ninguno de ellos aparecen recogidas las sanciones por las cuales se castiga económicamente o carcelariamente a todos aquellos que salgan a dar un paseo al bosque, o a nadar a la playa, o a tomar el sol al parque de al lado. En ninguna. Por eso, a todos aquellos que se hayan saltado la limitación de la libertad de circulación de las personas recogidas en el artículo número 7, no pueden ser sancionadas en absoluto. Y vosotros os preguntaréis, apellido obligatorio. Entonces las 800.000 denuncias que la policía ha puesto a no sé cuántos ciudadanos por saltarse el artículo número 7 del Real Decreto que regula el estado de alarma por el COVID-19, ¿en base a qué legalidad han sido interpuestas? Pues, según podemos leer en el artículo de Infolibre, las sanciones por incumplimiento del estado de alarma se vienen imponiendo en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, es decir, la famosa Ley Mordaza que PSOE y Podemos tanto denostaron y dijeron que la iban a eliminar, y ahora están utilizando para imponer su nuevo orden mundial masónico, comunista y sionista. Concretamente, las sanciones por incumplimiento del estado de alarma se vienen interponiendo por el artículo 36.6 de la Ley Mordaza, de la cual se está haciendo un uso masivo e ilegal. Vamos a ver por qué. Aquí, como veis, tenemos la Ley Mordaza, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Vamos a bajar hasta el artículo 36.6... titulado Infracciones graves. ¿Qué dice? Son infracciones graves. Punto 6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué razones alega el gobierno socialcomunista y sus fiscales para justificar la aplicación del artículo 36.6 de la Ley Mordaza? Según informa Infolibre, el departamento de Fernando Grande Marlaska, que es el ministro del Interior, entiende que el mandato directo dirigido a la ciudadanía en el Real Decreto aprobado a raíz del COVID-19 constituye por sí mismo una orden que ha de ser obedecida. Repito, constituye en sí mismo una orden que ha de ser obedecida, por lo que en caso de desobedecerla, según el Ministerio del Interior, se estaría desobedeciendo a la autoridad y por tanto se podría aplicar el artículo 36.6 de la Ley Mordaza. Pero ¿qué ocurre aquí, amigos? Que según señala el catedrático de Derecho Penal José Manuel Paredes, en palabras para Infolibre, dice que las leyes se infringen, no se desobedecen. Si desobediencia es incumplir la ley, todos los delitos serían también desobediencia. Por ejemplo, saltarse los límites de velocidad en una carretera no solamente conllevaría una multa por infringir la ley, sino que además sería un desacato a la autoridad y conllevaría una sanción añadida por violar el artículo 36.6 de la Ley Mordaza. Luego serían dos sanciones,
una por saltarse los límites de velocidad y otra por desobedecer a la autoridad. Y ya sabemos, amigos, que cuando uno se salta los límites de velocidad no le multan por 2 leyes, sino solamente por una, por saltarse los límites de velocidad. Pues lo mismo se aplica a este caso. El hecho de ir a dar un paseo por el bosque, o bañarse en la playa, o tomar el sol en el parque, no es por sí mismo desobediencia a la autoridad. Así pues, el gobierno socialcomunista, y en concreto el Ministerio del Interior, dirigido por Grande Marlaska, están prevaricando, están cometiendo una ilegalidad a sabiendas, lo cual les puede acarrear penas, multas y sanciones. Y no solo eso, sino que los policías que obedezcan esas leyes injustas e ilegales también estarían prevaricando. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que un ciudadano está tomando el sol en la playa y bañándose. Y llega la policía y le dice: mira, te voy a poner una multa por desobedecer la autoridad. Eso sería prevaricar. Un uso adecuado del artículo 36.6 de la Ley Mordaza sería correcto solo en el caso de que la policía le ordenase al bañista y tomador de sol que se fuese a su casa y el ciudadano se negase a irse a su casa. Entonces sí que habría una desobediencia a la autoridad y se le podría aplicar ese artículo de la Ley Mordaza. ¿Me he explicado bien? Bueno, pues si tenéis dudas, os aconsejo que veáis este vídeo de un abogado contra la demagogia, donde os explica todo esto que os he contado con muchísima mayor precisión y brevedad de palabras. Además, en este vídeo, Aitor, un abogado contra la demagogia, ha puesto en la descripción del vídeo un modelo de recurso para todos aquellos que lo necesiten. Y como podéis ver, tiene 3 alegaciones principales. Primera, imposibilidad de sancionar por infracción del artículo 36.6 de la Ley Mordaza sin existir desobediencia al agente a la autoridad, tal como se acaba de contar. Segunda alegación, inexistencia de sanciones en el Real Decreto Ley por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y tercera alegación, imposibilidad de suprimir el derecho de circulación por un estado de alarma, lo que supone su ilegalidad e inconstitucionalidad. Vamos a leer lo que ha redactado Aitor. El Real Decreto 463, que ha aprobado el gobierno socialcomunista, no se ajusta a lo previsto en la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Como se puede observar, el artículo de la citada Ley Orgánica dispone, entre otras cosas, que se podrán acordar medidas tales como limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Sin embargo, el Real Decreto aprobado por los socialcomunistas suprime el derecho a la libre circulación, permitiéndolo únicamente bajo determinados supuestos, algo que solo se podría haber efectuado en un estado de excepción, pero nunca de alarma. Se trata de la supresión de un derecho fundamental que no tiene cabida bajo el estado de alarma, de tal modo que al ser ilegal esta supresión o suspensión de nuestro derecho fundamental a la libre circulación, toda sanción impuesta al socaire de este ilegal Real Decreto 463 debe de caer nula por el simple hecho de que su sustento legal es una regulación que no puede imponer la supresión del derecho a la circulación bajo la que se me pretende imponer esta sanción. Muchísimas gracias, Aitor, por haber redactado este modelo de recurso y haberlo puesto a disposición de todo el pueblo. Muchísimas gracias, Aitor. Por si necesitarais consultar otras fuentes, os dejo esta página de WordPress titulada De Coronavirus Legal, subtitulado Ayuda legal ante las restricciones de derechos ciudadanos por razones de COVID-19. Y en la que podréis encontrar información relativa a denuncias penales, instrucciones en caso de encuentro con la policía y un apartado muy especial titulado Vacuna, donde podréis ver información para evitar la vacunación obligatoria que nos quieren obligar a inyectarnos con la excusa del coronabulo. En fin, amigos, no os crucéis de brazos, defended vuestros derechos y si tenéis algún amigo al cual le han puesto una de estas multas ilegales, no estaría de más que compartieseis con él la información
para que pueda recurrir con éxito esas multas prevaricadoras y socialcomunistas que tienen toda la pinta de querer establecerse de manera permanente en la nueva normalidad.